1:46 de la tarde. Hoy queremos meternos de lleno en la novela juvenil Serendipias de la escritora tricantina Elena Martínez, que acaba de sacar al mercado con la editorial Nou. Es un libro dirigido al público juvenil, adolescentes, que trata temas que ocurren en los centros educativos, como por ejemplo el racismo o la LGTBI-fobia o también el acoso escolar, pero que no suelen aparecer normalmente en los libros que leen nuestros jóvenes. Elena Martínez, bienvenida, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Bueno, bienvenida no. Gracias por invitarme. He venido corriendo, ya no sé lo que digo. Un placer, sí. La verdad es que bueno, ella tiene una tienda, la librería Serendipias, en Tres Cantos, en el sector Foresta, pero ha hecho un huequecito para venirse aquí. Sí, me he venido corriendo. Bueno, decimos que es un libro interesante por varias razones. La primera, porque trata temas que normalmente están en boca de los jóvenes porque lo viven en los institutos, pero que a lo mejor dependiendo del centro y de los profesores no se trata mucho. Sí, exacto. Son, pues eso, los temas que has comentado, lo viven, es su día a día. Entonces, ahora mismo estamos en una situación en la que depende de los centros, hay temas que no se pueden tratar, pues sobre todo en ciertas comunidades autónomas. Entonces, me parecía muy necesario que encontrasen un referente en el que sentirse identificados en libros. Que puedan leer, o si no es en clase o por su propio, que lo encuentren en la librería, que se lo recomienda algún librero, porque no hay apenas libros que sean de lectura obligatoria para institutos que toquen estos temas. Una manera de tratar los temas sería la típica charla, ¿no? Sí. Otra manera, conferencia, hablarlo en clase, pero esto digamos que es hacerlo a través de la literatura. Claro, y es que además está escrito de tal manera que yo creo que empatizan bastante porque representan situaciones reales. Yo antes era profe y entonces muchas de las cosas que ellos viven yo las he vivido con alumnos míos. Entonces yo creo que el conocer hechos que son, a ver, está todo ficcionado lógicamente, pero cosas que ellos se pueden encontrar en sus compañeros o ellos mismos les llega mucho más que una historia que no tenga nada que ver con lo que viven en el día a día. Vamos a decir cuál es la trama, ¿no? Que es un grupo de adolescentes, Nasa, Daniel, Carlos, Nuria, Rodrigo, Alejandro. Cuéntanos, ¿de qué va? Pues mira, todos ellos tienen en común que van al mismo instituto, pero al principio, bueno, algunos de ellos sí que se conocían del curso anterior, pero hay 2 o 3 nuevos y se reúnen por lo que son las serendipias, que para quien no sepa lo que significa esa palabra, una serendipia es un hallazgo inesperado que siempre es para bien, lo que llamamos las casualidades, ¿no? Entonces, pues casualidades de la vida, todos tienen que comprarse las lecturas obligatorias del instituto y encuentran una librería en Tres Cantos, que es la mía, Serendipias, que luego explico por qué he puesto el nombre, porque la gente dice, ¿esto lo has hecho aposta? Digo, hombre, relativamente. Entonces, en esa librería hay, entre otras cosas que se hacen, es un club de lectura juvenil y un taller de escritura al que se apuntan casi todos. Y es a través de los ejercicios que les manda la profe de escritura que vamos conociéndoles mucho más y van hablando de sus miedos. Es un recurso literario eso. Sí. Es un recurso literario para conocer un poco más sus historias personales, ¿no? Sí, sobre todo porque mediante los cuentos, que eso pasa realmente, ¿no? Muchas veces ponemos mucho más cuando escribimos de lo que queremos poner o de que nos damos cuenta en un principio. Y ellos hacen eso, pues vamos viendo qué miedos tienen cada uno. Pues por ejemplo, uno de ellos habla también del tema de las altas capacidades, ¿no? Que es Daniel, que es un tema que tampoco se trata en los libros de lectura y me parece fundamental porque hay muchos alumnos que tienen altas capacidades, cada vez se identifican más y cero recursos para ellos. Entonces, claro, habría que hacer una adaptación curricular, pero en cambio se encuentran con que no la tienen y al final terminan acabando en un fracaso escolar. Claro, es que eso lo hemos vivido en mi familia ya, entonces, y además como profe, que sé lo difícil que es tener alumnos así, y claro, te tienes que currar mucho más la clase, pero es que merece la pena ver a un alumno que puede dar mucho más de lo que da. Tenemos a Daniel, que es un chico con altas capacidades, también se da la circunstancia que es gay, pero también tenemos a la otra protagonista, Nasa, que es una chica mulata, que también su historia ya desde la primera página es decirnos, bueno, ¿qué pasa con los chavales que se cambian de colegio, de centro educativo, de país a veces, y tienen el miedo ese
propio de los empezar. adolescentes a encontrarse con que no van a ser aceptados, Sí, ¿no? Bueno, los adolescentes son como son, ¿no? claro, Por un lado, por la novedad de ser el nuevo de la clase, y sí, por otro lado, por el hecho de tener un color de piel más claro. oscuro. Sí, además que como he situado la historia en Tres Cantos, a ver, ahora hay muchos más emigrantes en Tres Cantos, pero hasta hace nada tampoco había tantos. Entonces, sí que es cierto que entre ir a un instituto en una ciudad como la mía e ir a otro, a lo mejor en el sur de Madrid, hay mucha diferencia para alguien que no sea blanquito, como, entre comillas, a ver, que no quiero, o sea, no, no es para nada racista, pero que es mucho más fácil quizá adaptarse en un sitio en el que haya más alumnos que no son blancos, Ujú. a lo mejor aquí, que a lo mejor es la única de la clase, ¿no? Entonces el miedo que tiene ella a decir, Dios mío, otra vez tengo que empezar y encima llamó la atención más de lo que me gustaría. Ujú. Pero bueno. También se alude en la novela, hay alguna escena relativa a ese partido al que Sí, se le llama el partido, creo, de las siglas verdes, algo así sí, es, algo ¿no? así, pues sí. Estamos hablando del partido Vox y bueno, Sí, pues fue uno de los titulares en la campaña electoral que estaba teniendo mucho apoyo entre la gente joven, obviamente que también es, entre la gente sí, de sí, los es alumnos de algo institutos, ¿no? increíble. Que eso incluye también tener una cierta actitud Exacto, además es ante que la inmigración, ante todo, ante todos estos problemas, precisamente. O sea, el colectivo LGTBI. sí, yo cuando empecé a escribir este libro hace 4 años, y los temas que trataba al principio no eran todos los que trata ahora, pero según iba dando charlas en institutos sobre el otro libro, Bajo el paraguas azul, me encontré con que había muchos problemas. Lo primero, que no se encontraban ellos reflejados en los libros que les mandaban, y luego hablando con profesores destacaba muchísimo que cada vez hay más machismo y más racismo y LGTBI-fobia porque está de moda. Ahora, como soy de Vox, ¿por qué? Pues me voy de birras, ¿cómo era eso? No sé qué hicieron, una cosa de birras por España o cañas por España. Y te están emborrachando y ya te han dado el meeting. Ujú. Es que mola, es muy guay. Y Ya. no, o sea, realmente no son conscientes de que esas modas pueden hacer muchísimo daño a mucha gente. Ujú. También hay un personaje ahí un poco malote. Sí, Bueno, malote. Lo tiene podríamos soque. calificar de otra manera, un poco No, más pero dura, sí, pero bueno, no, lo interesante es que este personaje tiene un giro, no sí. un giro, no vamos a hacer spoiler, No. porque ahí hay otro tema también que llama la atención, por lo Mm. menos yo cuando lo leí dije, vaya, vaya. No, me refiero a determinadas actitudes homófobas Sí, o de ir un poco acosando a otros. Tiene que ver mucho con lo que uno aprende en casa. sí. Y creo que ahí es lo interesante. Claro, exacto. Con este personaje en particular, a mí me interesaba tratar o sea, por ejemplo, la homofobia, ¿es algo aprendido? ¿O eres capaz de tú, aunque tú lo tengas en casa, pensar por ti mismo y decir, es que esto no está bien? Claro, la misma actitud está de a Claro, un compañero de meterse con él por el color de claro. la piel o porque Sí, sea sí. gay o porque, Porque es lo que ha vivido en su casa hasta ese momento. claro, los mensajes que ha aprendido. Claro, pues empieza a ver la luz, espero. Ujú, Y ese es un tema que es cierto, que los adolescentes y los niños en general reflejan siempre lo que tienen en casa. ujú. Entonces, si tú tienes una familia en la que no se habla de temas como la violencia doméstica, que hay racismo, que hay homofobia, pues vas a repetir esos comportamientos como niño y como adolescente. Entonces, ahí está la importancia de que haya charlas, de que haya este tipo de lecturas, de que vean que hay otra realidad y del daño que se puede hacer Ujú. a todas estas personas. Otro tema del que se habla también es el acoso escolar. Sí, El acoso escolar y luego también la violencia de género entre adolescentes. sí, bueno, es bestial. Es que cada vez hay más. Y no son conscientes de que les está pasando. O sea, yo era un tema que a mí personalmente me toca mucho porque yo sufrí violencia de género. De hecho, bueno, en el libro se trata de adolescentes y también hay un adulto que Ujú, sufre este. Entonces, esas experiencias son cosas que yo he vivido. Y yo misma, como adulta, yo no identifiqué que estaba sufriendo violencia de género hasta mucho después, cuando ya me divorcié y digo, si yo, que soy inteligente, que he estudiado, que no sé qué, que tengo ya una madurez, no he sido capaz de darme cuenta que estaba sufriendo esto, un adolescente que no tiene recursos, casi no tiene vivencias, ¿cómo se va a dar cuenta? ujú. Y es que, por esto que comentaba antes de que cada vez hay más machismo, la violencia de género está.
creciendo muchísimo entre adolescentes, sobre todo porque ven normal pues cosas como te voy a controlar el móvil, no puedes salir con tus amigas porque uy, mejor te Sí. quedas conmigo, y cada vez se ve más normal eso. Ujú. A mí me parece una barbaridad. Sí, tanto en esta novela, en Serendipias, como en la anterior tuya, Bajo el Sí, paraguas azul, vemos escenas que yo diría que los lectores pueden ayudar a identificar ese tipo de actitudes sí, de violencia de género hacia ellas mismas, hacia las sí. chicas, ¿no? Y poder decir, bueno, esto que me está pasando no es normal. Claro, yo espero que se den cuenta, ¿no? Que Pueda si cuando, servir, ¿no? Para... claro, que si lo lean digan, es que esto es lo que estoy viviendo yo, o sea, que esto no es lo que debería estar pasando, ¿no? Porque muchas veces estás en una relación cuando eres adolescente o tu primera relación y estás ciego absolutamente a cualquier otra cosa y no te das cuenta, ¿no? De Ujú. muchas de estas cosas que te pueden estar haciendo, pero tanto para chicas como para chicos, porque también se da en los chicos. Bueno, pues estos son algunos de los temas que se tratan, pero es que también desde el punto de vista literario ya hemos dicho que la novela Serendipias también utiliza diferentes recursos, ¿no? Aparte de lo que es el relato en sí, también esos Sí, relatos que se mandan a los jóvenes que van al a club de taller, lectura, sí. ¿no? Y que ayudan a hablar de temas como los miedos o los sueños. También se alude a otras novelas, ¿no? Sí, eso me gusta mucho hacerlo A otros siempre. autores de juvenil. Sí, sí, porque yo es algo que siempre pongo en mis novelas, siempre se habla de otros libros también, para que si alguna vez los jóvenes que lo Cordeluna. leen, Cor de Luna es maravilloso, uy, a mí me encanta, de Elia Barceló, eh, me parece que les puedes dar ideas. Además, muchas veces cuando voy a dar charlas a los institutos, los profes me dicen, recomiéndame algún libro. Digo, Los tienes aquí. los tienes aquí. Los que voy recomendando siempre en las novelas son los que me gustan. Ujú. Y es un recurso más para ellos. Bueno, y también otro punto de interés es que los escenarios son tricantinos, ¿no? Con lo Sí, cual podemos reconocer sitios de Tres Cantos, los lectores que hayan vivido en esta ciudad, como por ejemplo los recreativos del famoso y popular Candy o sí. la Biblioteca Municipal Lope de Vega, ¿no? Donde se reúnen los alumnos para hacer algún trabajo, son otros puntos interesantes. Sí, es que a mí Un me gusta homenaje a la ciudad, mucho, ¿no? claro, me gusta mucho escribir sobre la ciudad en la que vivo, porque al final, ¿para qué te vas a estar inventando 1000 ciudades diferentes si la que tienes es perfecta para eso, ¿no? Ujú, De hecho, la mitad del libro está escrito en la Biblioteca Municipal de Tres Cantos, ujú, porque me encanta escribir allí. O sea ujú. que un saludo. Pues un saludo también para las trabajadoras, a las cuales, por cierto, hay un agradecimiento en las Sí, últimas páginas de, del de la libro, novela. sí. Pues Elena Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte con esta novela, igual que tuviste con Bajo el paraguas azul, y también aprovechando, felices fiestas. Igualmente, muchas gracias.